Con reverencia a nuestro Dios, vamos a iniciar el culto y aposento alto de este día de reposo. Como primer número tendremos el preludio y posteriormente tenemos la oración de ofrecimiento. Amado Dios y eterno Padre, que moras en los cielos, en la tierra y en todo lugar, agradecidos estamos, Señor, en este día, porque tú nos has permitido estar aquí en tu casa de oración para darte honra, gloria y alabanza. Gracias te damos, Señor, y te ofrecemos, Padre mío, este orden de culto que está como enrollado en todo nuestro ser, en nuestra vida, Padre mío, que lo recibas con mucha gratitud de tus hijos en esta mañana. Gracias te damos por nuestras vidas, por la vida de cada uno de los que estamos presentes, y así te pido, Señor, que cada uno de ellos se lleve algo de ti en esta mañana, Padre Celestial. A ti la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Como tercer punto tenemos los himnos 413, Háblame Hoy, y el himno 23, Te alabamos, oh Dios, a cargo del hermano Ricardo Daniel Gómez y Duarte. Escuchar tu dulce voz, háblame hoy, háblame hoy. Hazme obediente a tu palabra, hazme hacer tu voluntad, y que tu senda siempre siga, y que te agrade a ti, Señor. Hazme sensible a tu espíritu, hazme sensible a tu voz. Háblame hoy, háblame hoy, háblame hoy. (23) Himno 20. Te loamos, oh Dios, nuestro Padre de amor, pues en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te adoramos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, pues tu trono de luz tú dejaste por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos loor, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos loa a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, poder y verdad. Aleluya, te alabamos, oh cuán grande es tu amor.
asientos, hermanos. Tenemos la bienvenida a cargo del Ministerio de Relaciones. Buenos días, hermanos. Dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 22, versículo 22-23. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temed vosotros, descendencia de Israel. Damos gracias a Dios porque nos permite como iglesia estar reunidos el día de hoy para alabarle y glorificarle. Y como Ministerio de Relaciones nos corresponde darle la bienvenida a todos. Siéntanse en su casa, en la casa del Señor. Sean bienvenidos. Le damos la bienvenida a todos los que nos visitan. Quizá no tenemos la cuenta de quienes nos visitan, pero todos los que nos visitan sean bienvenidos. También vemos caras conocidas, hermanos y amigos que no veíamos de mucho tiempo. También les damos la bienvenida. A las personas que nos ven en las redes también, sean bienvenidos y sintámonos en confianza, con gozo, para alabar a nuestro Dios. Señor les bendiga. Seguimos adorando a nuestro Dios y ahora lo vamos a hacer con la lectura bíblica en 2 de Corintios 5, del 11 al 21. Esta lectura la tiene a cargo el compañero Ricardo Daniel Gómez. Buenos días, amados hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer la palabra de Dios, como mencionó nuestro hermano, ¿verdad? 2 de Corintios, capítulo 5, del versículo 11 al 21. Esta lectura la vamos a hacer de forma alternada. Yo inicio, después ustedes, en el último versículo nos unimos. 2 de Corintios 5, del 11 al 21. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Y por todos murió, para que los que lo viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Palabra de Dios. Tenemos la oración de gratitud por nuestra reconciliación con Dios a cargo de la hermana Diana Sánchez Córdoba. Oramos, hermanos. Amado Dios, nuestro Padre Celestial que estás en el cielo. Tú, Señor, eres grande, poderoso, maravilloso, hacedor de cosas grandes. Y en esta hora, Señor, venimos ante tu presencia, agradecidos por esa reconciliación maravillosa que nos das la oportunidad de tener a través de tu Hijo Jesucristo. Tu palabra nos dice que las cosas viejas pasaron, que todas son hechas nuevas. Y, Señor, que ese sea nuestro sentir cada día, de morir al hombre, de morir, Señor, al pecado y de reconciliarnos contigo, de reconocer que Cristo vino a este mundo no porque lo mereciéramos, sino porque en tu gracia soberana así estaba, por tu gran misericordia. Hoy, Señor,
podemos y somos hijos tuyos a través de ese regalo precioso que fue el sacrificio de Jesucristo, de esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque tú nos has dado esta oportunidad, porque hoy somos nuevas criaturas. Tú conoces cada corazón que hoy está aquí en tu casa, tú conoces las necesidades, tú conoces las dolencias en sus corazones. Señor, ayúdanos a soltar todo aquello que nos ha tenido atados al pecado, que nos ha mantenido atados al mundo. Y Señor, haznos reconocer, danos, Señor, esa visión en nuestro espíritu de saber qué es lo que nos ha retenido, qué es lo que nos ha mantenido fuera de tu gracia. Y Señor, ayúdanos a tener esa reconciliación. Y aquellos, Señor, que ya hemos aceptado que Cristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que, Señor, cada día que tú nos des de vida, reconozcamos en el amanecer, que nuestro corazón sienta gratitud, que nuestro corazón rebose de alegría, aun cuando la situación que podamos estar viviendo sea adversa. Porque tú, Señor, haces la vida nueva, haces todas las cosas nuevas. Gracias por tu gran amor, gracias por tu misericordia, gracias por esa preciosa reconciliación. A ti la honra, la gloria, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Seguimos alabando el nombre de nuestro Dios. Ahora lo vamos a hacer con el himno 97, Refugio tú del pecador. Refugio tú del pecador, iré, Jesús, a ti, en la grandeza de tu amor, apiádate de mí. Confieso que culpable soy, confieso que soy vil. Auxíliame, Señor Jesús, libértame del mal. En mí derrama de tu luz bellísimo raudal. Socorre mi necesidad, escucha mi clamor, revísteme de santidad y cólmame de amor. Abramos nuestras Biblias y hagamos la lectura bíblica en Génesis 33 del 1 al 20. Esta lectura está a cargo de la hermana Diana Tor. Les invito a abrir sus Biblias, hermanos, en Génesis 33, del versículo 1 al 20, todo el capítulo. Lo vamos a hacer de una manera alternada. Una servidora inicia, posterior ustedes, y al final nos unimos. Dice así: reconciliación entre Jacob y Esaú. Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo: ¿quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron, y después llegó José y Raquel y también se inclinaron.
Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Y Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Y Esaú dijo: dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo: ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Amor, padre de Siquén, por 100 monedas. Y erigió allí un altar y lo llamó el Israel. Amén. Dios bendiga su palabra. A continuación, hermanos, preparemos nuestra mente, nuestro corazón para recibir el mensaje a cargo del presbítero Jairo Carrillo López con el tema La reconciliación. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos muchas gracias. Gracias también porque en esta mañana nos permitirás conocer tu santa voluntad plasmada aquí en las Sagradas Escrituras. Espíritu Santo, te pedimos que puedas iluminarnos para poder entender la voluntad del Padre, para poder entender la voluntad del Hijo y tu santa voluntad, Espíritu Santo. Te pedimos que el mensaje que hemos de recibir podamos llevarlo a la práctica, en nuestra vida diaria y en los ministerios, en nuestros hogares, en el trabajo, en la escuela, en nuestro andar diario, podamos poner en práctica lo que tu palabra nos dice. Tu palabra a cada momento tiene un mensaje muy valioso para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que estos grandes tesoros que han sido descubiertos para nosotros podamos enriquecernos de ellos, oh Señor, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Allí en el capítulo 33 del libro de Génesis vamos a estar exponiendo la palabra de Dios. Y tal vez usted esté considerando lo siguiente, el tema que se ha anunciado, el tema de la reconciliación. Pero vamos a hacer un ejercicio que sé que por allí algunos hermanos cargan dentro de sus manos o en su Biblia o tal vez ya en su himnario. Espero que no hayan desechado el orden de culto, solamente para que tengamos en cuenta lo siguiente. Vamos a iniciar el mes de febrero, ¿verdad? Tal vez para algunos dicen el mes del amor y la amistad, pero vamos más allá. Considere el tema general de este mes, esperando que sea de bendición, pero también de edificación para sus vidas. Y el tema general es el siguiente: construyendo relaciones en la iglesia a través de... Y ahora sí puede acudir al apartado del aposento alto, a través de la reconciliación. Construyendo relaciones en la iglesia a través de la reconciliación. Cuando Pablo
escribe a la iglesia de Galacia, él presenta una lista de pecados. Dentro de esa lista de pecados, o lo que él llama las obras de la carne, él presenta lo siguiente, que a consecuencia del pecado, cada vez más encontramos más enemistades. A consecuencia del pecado hay pleitos, hay celos, hay iras, hay contiendas, disensiones. Y lamentablemente esa lista que Pablo presenta allí a los de Gálatas, hay muchos que dentro de la iglesia practican estas contiendas o disensiones, o la lista que hace un momento mencioné. Y no solamente dentro de la iglesia, sino también en el hogar o en su trabajo. Hay pleitos, hay celos. También cuando Pablo escribe a la iglesia de Filipo, encontramos que hay por ahí 2 personas que tenían pleitos entre ellos, y él los llama a que puedan reconciliarse. Si ustedes recuerdan, allí en el capítulo 4 de Filipenses, cuando él dice, ruego, ¿a quién? A Evodia y a Síntique. Y parece ser que hoy en día, dentro de la iglesia hay muchas Evodias y muchos Síntiques, pero Dios los está llamando a que puedan reconciliarse dentro de la iglesia, pero también si en el hogar hay Evodias o Síntiques, también Dios los está llamando. Y es interesante poder llegar a una comprensión a la luz de las Sagradas Escrituras, porque cuando consideramos esta palabra reconciliación, rápidamente nuestra mente empieza a trabajar y dice, ¿qué es la reconciliación? Partiendo de las Sagradas Escrituras, hay quienes mencionan lo siguiente: por el sacrificio de Cristo, Dios reconcilió a la humanidad a sí mismo. Hay quienes también cuando tocan el tema de la reconciliación dicen, bueno, la reconciliación nos lleva a poder considerar lo siguiente, que se tiene que restaurar una relación dañada entre 2 partes. Cuando nosotros nos acercamos aquí al libro de Génesis, quien escribe es Moisés, siendo inspirado por el Espíritu Santo, aquí en el capítulo 33. Ciertamente él está comentando aquel momento tan magnífico donde 2 hermanos se reconcilian. Uno es Jacob, o quien llegó a conocerse por Israel, se le da ese nombre, Israel, y el otro hermano es ¿quién? El otro hermano es Esaú. Pero para poder llegar a este capítulo 33, o para poder tocar el tema de la reconciliación, y tal vez, aunque suene un poquito tajante, para que pueda haber reconciliación tuvo que haber un problema, un pleito, alguna disensión, algo que los lleva para que pueda haber reconciliación. Y para que nosotros podamos entender lo que Dios nos está mostrando aquí a través de su palabra, vamos a unos capítulos atrás y vamos a trabajar de la mano con la palabra de Dios. Solamente vamos a mirar en el capítulo 25, si gustan acompañarme, de ahí del libro de Génesis, Génesis capítulo 25. Una vez que estén ubicados en el capítulo 25 del libro de Génesis, hay una sección que corresponde versículo 27 al 34, cuando Esaú vende su primogenitura. Y como muy probablemente ustedes ya han leído el libro de Génesis, no vamos a leer todos los versículos, pero solamente Dios en su palabra nos da la pauta para entender
¿Qué fue lo que los llevó a ello, a esa reconciliación? ¿Qué pasó más antes? Nos presenta el contexto de esta situación. Solamente el versículo 34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Vean cómo cierra el escritor aquí en esta parte. Así menospreció Esaú la primogenitura. Desde ahí está partiendo el escritor sagrado. Tenemos que considerar esta parte. Hubo un origen, una situación que se está dando. Más adelante, dentro del mismo libro de Génesis, capítulo 27, vamos a avanzar. No vamos a leer todo el capítulo 27, es largo el pasaje, pero es necesario que usted pueda tenerlo en cuenta. Versículo 35, 36 y aún más el 41 de Génesis 27. Miren lo que Dios nos está mostrando para que podamos analizar la situación. Porque tal vez en algún momento dado usted puede decir, bueno, es que si Dios comprendiera lo que estoy viviendo, lo que me pasó atrás, para que Él me pueda pedir reconciliación. Entonces vamos a mirar lo que Dios nos muestra. Y Él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. El 36. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me has suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? El versículo 41 cierra esta parte. El escritor dice, cuando Jacob huye de Esaú, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y vean lo que él dice dentro de sí, dijo en su corazón, y llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. La situación, decimos, comúnmente estaba de color de hormiga. Miren lo que está presentando Esaú. Se apoderó de, ¿qué dice? De mi primogenitura. Y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Esto lleva a que Esaú pueda, ¿qué? Aborrecer a su hermano, dice el escritor sagrado, dice, y aborreció a Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Pero por si fuera poco, no solamente lo aborreció, miren lo que hay en su corazón, cómo el pecado se apodera de él. Llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Es lo que trae el pecado, cuando hay pleitos dentro de la familia, dentro de la iglesia, cuando hay disensiones, cuando hay enemistades, cuando hay celos, cuando hay ira, lleva a que muchos cristianos aborrezcan a sus hermanos, no solamente carnales, sino también en la fe. Ahora bien, ya que hemos considerado un panorama, vamos a entrar entonces a lo que Dios nos está presentando en esta mañana, la parte del tema de la reconciliación. Muy bien, pues ciertamente ya Jacob, nos dice el escritor sagrado, se había preparado para el encuentro con su hermano Esaú en el capítulo 32. En una sección también nos presenta que Jacob lucha con el ángel en Peniel, ya también nos presenta esa parte. Ahora miren lo que nos dice la palabra de Dios. Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí que venía, ¿quién? Esaú, muy bien. Y los 400 hombres con él. Entonces, de una manera estratégica, lo que planea
Jacob, entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Y puso las siervas y dice, y sus niños delante, luego a Lea y a sus niños y a Raquel y a quién más dice, y a José, los últimos, resguardando, recordemos que la Biblia hace cierta mención entre esta mujer Raquel y entre José. Él tuvo cierto aprecio hacia ellos y de una manera resguardando a ellos dice, y a Raquel y a José a los últimos. Y él pasó delante de ellos, versículo 3, y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Hay algo que Dios en esta mañana nos está invitando a considerar dentro de una reconciliación. Y Dios nos invita a que podamos prestar atención en cómo es ese proceder de Jacob. Dice la Biblia que éste se aproximó lentamente a Esaú y se inclinó a tierra 7 veces. Y este proceder expresaba lo siguiente, considérelo cuando usted tenga que reconciliarse, sumisión o obediencia. En este caso, sumisión ¿a quién? Sumisión ante su hermano Esaú. Pero también por otra parte, no solo la Biblia nos invita a poder reflexionar ese proceder de Jacob ante su hermano de sumisión, sino también por otra parte nos invita a poder reflexionar el proceder de su hermano, el proceder de Esaú. Si usted mira el versículo 4, ¿cómo es ese proceder? Saluda a Jacob como un hermano saluda a otro después de una larga separación. Este Esaú no es como aquel hermano mayor que le reclama a su padre que nos presenta el Evangelio de Lucas dentro de la parábola del hijo pródigo. Sino este Esaú tiene un proceder, dice el versículo 4, pero Esaú corrió a su encuentro. Y no solamente corrió a su encuentro, sino también nos dice la Sagrada Escritura, y le abrazó. Y no solamente dice le abrazó y se echó sobre su cuello, sino también dice y le besó y lloraron. Ahora usted puede decir, esto es algo sencillo, pero tenga presente la situación que ha vivido tiempo atrás, ¿quién? Esaú. ¿Y se acuerdan las palabras que presenta ahí el escritor sagrado? Esaú que llegó a aborrecer a su hermano. Y no solamente llegó a aborrecerlo, también nos dice las Sagradas Escrituras que él deseaba matarlo. Pero cuando nosotros vamos aquí al versículo 4, podemos entender a través de las Sagradas Escrituras, desde luego con la guía del Espíritu Santo, cómo posiblemente para algunos un simple encuentro de reconciliación es de gran bendición. La situación entre aquellos dos hermanos había sido una situación difícil. Y cómo es cuando dentro de la familia se dan los pleitos. Cómo es cuando dentro del hogar, en el matrimonio, entre los hermanos, entre los tíos, se dan esos pleitos. Hasta los sartenes pasan volando. Y cómo es la situación cuando dentro de la iglesia se dan los choques.
se dan estas situaciones que hasta algunos amenazan. Pero cuando vamos a las Sagradas Escrituras, Dios nos lleva a poder reflexionar cómo es el proceder que el Hijo de Dios tiene que tener presente, cómo es que el cristiano tiene que proceder en su misión. Jacob estaba consciente de lo que él había hecho. Tal vez por allí alguien pueda decir, bueno, el tiempo lo va olvidando todo, pero hay médicos, y creo que aquí hay médicos presentes, el cerebro tiene esa capacidad de guardar la información. Ahí está presente. Pero a partir de que Dios va obrando, o el Espíritu Santo va obrando en nosotros, ¿cuál será nuestro proceder cuando seamos llamados aquí a la reconciliación? Muy bien, y sigue presentando el escritor sagrado. Y alzando sus ojos, dice, hablando de Esaú, y alzando sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo, todo esto ya era señal de una reconciliación, también de pregunta entre aquellos hermanos que en un momento estuvieron peleados. Dice, ¿quiénes son estos? Y él respondió, Jacob hace memoria de cómo el Señor lo había bendecido, cómo Dios estaba con él. Jacob hace memoria que a pesar de sus mentiras, a pesar de sus trampas, Dios en su misericordia estaba con él. Dice, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, dice el versículo siguiente, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron, y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Esa es señal de respeto, de sumisión. Versículo siguiente, y Esaú dijo, acompáñenme quien guste leer conmigo el versículo siguiente, el versículo 8. ¿Qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Está interesante lo que está presentando aquí el escritor sagrado. Cualquiera diría, y más conociendo la vida de Jacob, todas las trampas que hizo y las mentiras que hizo, cualquiera diría, Jacob era muy barbero para poder reconciliarse con su hermano Esaú. Pero la Biblia nos lleva a que este momento que está presentando Dios aquí en el versículo 8 no es una mera reconciliación, o no es simplemente una reconciliación. Algo estaba buscando Jacob dentro de esa reconciliación. Y lo que buscaba Jacob dentro de esa reconciliación era lo siguiente: hallar gracia. Considere esa parte dentro de la reconciliación. Que cuando te estés reconciliando en tu familia o en la iglesia, consideres esta parte, el hallar gracia. Dice el versículo 8, termina diciendo, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y ciertamente Jacob encontró o halló gracia ante su hermano. Vean el versículo 9. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, dice, sea para ti lo que es tuyo. Ciertamente encontró la gracia Jacob. Versículo siguiente. Y Jacob dijo, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente. Vean estas palabras. Interesante lo que va a mencionar también Jacob. Porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios.
pues que con tanto favor me has recibido. ¿Recuerdan la lectura hace un momento en 2 de Corintios capítulo 5? Ténganlo presente. Pues que con tanto favor me has recibido. Y es que el sentido aquí del pasaje en estas palabras de Jacob es que, recordemos, Jacob ha visto el favor y el perdón de Esaú, como si fuese el favor y el perdón de Dios mismo. Considera esta parte cuando se esté reconciliando. Jacob podía decir estas palabras como si hubiera visto el rostro de Dios, sin adular, porque Jacob, siendo guiado por el Espíritu Santo, debió haber discernido la obra de Dios en el inesperado cambio en la disposición de su hermano para con él. Jacob debió haber discernido en ese momento que la amistad con su hermano es un reflejo de la amistad divina. Por eso él presenta estas palabras como si hubiera visto el rostro de Dios. Y vean lo que dice el versículo 11: acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo: anda, vamos, y yo iré delante de ti. El versículo 11 también nos invita a poder reflexionar. Ciertamente, él está hablando, Jacob, de un presente, un obsequio. Pero este pasaje también nos puede llevar a considerar lo siguiente. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 27 de ahí de Génesis, algo había hecho Jacob. Había robado la bendición. Entonces Jacob ofrece compensar por las muchas bendiciones que Dios les había dado. Y ciertamente nos dice el escritor sagrado en la última parte del versículo 11, ¿qué aconteció? Y Esaú lo tomó. Y podemos decir hasta aquí en el versículo 11 que aquí queda establecida, queda concluida que aquel momento, aquel altercado entre aquellos hermanos. Aquí podemos decir entonces que a la luz de la Sagrada Escritura, aquí se da por terminada la reconciliación. Pero la historia no acaba, hermanos, y es interesante poder considerar lo que Dios nos va mostrando a través de la Sagrada Escritura. Miremos lo que Dios nos dice dentro del capítulo 33. Y así volvió, voy a leer a partir del versículo 16, y así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir, y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado, por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Lean conmigo el 18, por favor. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Fíjense que hay algo que Dios también nos invita a poder considerar dentro de esta reconciliación. Dice en las primeras líneas del versículo 18, después Jacob llegó como sano y salvo. Si ustedes recuerdan, en el camino a encontrarse con Esaú,
algo le había acontecido a Jacob y era lo siguiente. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Pero ahora acá encontramos lo siguiente, cómo Dios nos muestra esa gran bendición que encontró Jacob dentro de la reconciliación. Porque no solamente se reconcilió con su hermano, sino también dijo en su palabra que él llegó sano. Y no solamente llegó sano, llegó salvo. Entonces podemos decir que Jacob está llegando a aquel lugar intacto físicamente. Pero también Jacob está llegando a aquel lugar intacto económicamente. Pues no le afectó en absoluto todo el gran regalo que le dio a su hermano. Qué gran bendición. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, cuando Pablo está escribiendo en el capítulo 5 de 2 de Corintios, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hay algo que tenemos que recordar en el área de la reconciliación. Ahí cuando el ministerio ha sido fracturado, ahí cuando en las reuniones de negocios en la femenil salieron divididas, ahí cuando en el consistorio hubo sus indiferencias o en las reuniones de diáconos hubo ciertas iras o contiendas. Hay algo que tenemos que recordar, nos presenta la Sagrada Escritura. Hay algo que hizo Dios para con nosotros los pecadores. Él estaba, ¿qué? En Cristo nos estaba reconciliando. Y es interesante mirar que es Dios quien reconcilia al mundo. No es el mundo el que se reconcilia con Dios. ¿Quién está tomando la iniciativa? Dios. Y cuando Dios nos hable a través de su palabra y nos llame a reconciliarnos, no digamos que primero venga Él. Yo no le fallé, yo no le hice nada, o tal vez sí le hiciste. Pero tienes que considerar lo que Dios está haciendo. Él está tomando la iniciativa. El hombre no podía. ¿Por qué? Porque él estaba muerto, ¿cómo? En sus delitos y pecados, nos dice la palabra de Dios. La humanidad, nos dice las Escrituras, estaba caída, estaba en pecado. La Biblia nos llega a presentar que la humanidad, ¿cómo estaba? Estaba enemistada con Dios. O como dicen los niños, estaba peleada con Dios. Pero ¿qué es lo que está haciendo Dios? Dios nos está reconciliando. ¿En quién? En Cristo. Dios muestra al mundo entero que en virtud de la obra de redención llevada a cabo en el Calvario, la justicia y la santidad han quedado satisfechas. Ya no hay nada que se oponga al desbordamiento del amor de Dios hacia los hombres, y hay esa reconciliación. Dios no nos tiene en cuenta nuestras transgresiones u ofensas cuando nos reconcilia consigo mismo. Dios no nos vuelve la espalda cuando Él nos llama a reconciliarnos con Él. Al contrario, nos dice la Sagrada Escritura que Él toma esa iniciativa. Dice el escritor sagrado que Él mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para que pudiéramos reconciliarnos con Él. Y tal vez por allí concluyó el año 2022 e inició el año 2023. Y tal vez terminaste e iniciando
dentro de tu ministerio discutiendo con alguien. Tal vez terminaste el año, iniciaste el año separado, cada quien por su cuenta, los ministros de un lado, las organizaciones de otro lado. O aún también dentro de la vida familiar. Tal vez terminaste mal el año y lo iniciaste mal. Y tal vez por tu pecado hasta hoy no te has reconciliado. Pero quiero invitarles a que estén de pie. Y para aquellos que en su momento no se han reconciliado, tal vez con su familia, con su esposo, con su hijo o con sus padres, quiero invitarles a que puedas tomar de la mano a tu pareja. Tal vez puedas acercarte a tu hermano en la fe y puedas reconciliarte con él, así como Jacob, solicitando su favor y su perdón. Y que puedas abrazarlo y puedas decirle cuánto lo amas. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Nos llamas a reconciliación, oh Señor. Señor, ciertamente te hemos fallado, reconocemos nuestros pecados, nuestras fallas, nuestras transgresiones. Padre, si en esta mañana ha habido alguien dentro de tus hijos que ha ofendido a su hermano, tal vez dentro de las organizaciones, dentro del consistorio, dentro de la junta de diáconos, tal vez ha habido ese pleito, ese celo, esa ira, pero tu palabra los está llamando a la reconciliación, Señor. Tal vez dentro del hogar ha habido problemas últimamente, ha habido pleitos, cada quien está trabajando de manera separada, cada quien está llevando una vida de manera alejada de su pareja o de sus hijos. Señor, tú los estás llamando a reconciliación, oh Señor. Señor, tú que produces el querer como el hacer, pon en nosotros ese querer de poder reconciliarnos, Señor. Que podamos hacerlo, oh Señor, que podamos llevarlo a la práctica, que podamos considerar cómo tú, oh Dios, nos reconciliaste cuando nosotros estábamos enemistados contigo. Nos reconciliaste en Cristo Jesús. Gracias, oh Padre, por tu palabra. Amén. Que el Señor nos bendiga. Dios bendiga su palabra y también bendiga la vida del presbítero Jairo Carrillo y que le siga dando ese entendimiento, esa sabiduría para poder expresar su palabra a su pueblo. Seguimos alabando a nuestro Dios y en esta ocasión la vamos a hacer con el himno 404, un mandamiento os doy. Puestos de pie, mis hermanos, vamos a cantar. No nos cansamos de adorar a nuestro Dios. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, como yo os he amado, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, como yo os he amado, que os améis unos a otros. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Para cuando
cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre apercibidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre apercibidos. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. Es momento de honrar a nuestro Dios y ahora lo vamos a hacer con el ofertorio a cargo de la Junta de Diáconos. Y mientras el ofertorio se lleva a cabo, entonamos el número 438. Les invito a orar, hermanos. Bendito Padre nuestro Dios, alabado seas por siempre. Gracias por todas tus misericordias, por tu gracia divina derramada sobre nosotros, aun cuando no la merecemos, por causa de nuestros pecados. Limpia nuestro corazón y ayúdanos a ser dignos de ti. Recibe las ofrendas que en esta hora son traídas, Señor, y presentadas ante ti, bendito Padre. Bendícelas y bendice las manos que las depositarán. Asimismo te suplicamos, Señor, por aquellos que se encuentran en necesidad, que les proveas cada día, así como haces con nosotros. Bendice de igual manera a nuestros hermanos que están encargados de administrar estos recursos. Vístelos de sabiduría de lo alto para que conforme a tus propósitos sean empleados aquí en la tierra para el crecimiento de tu obra, Señor. Te lo rogamos con humildad y con acción de gracias, en el dulce nombre de Cristo nuestro Salvador, tu Hijo amado. Amén. Un niño le dio al Señor sus panes y sus peces. El Señor los multiplicó y la multitud alimentó. Trae tus panes y tus peces al Señor y Él multiplicará. Trae tus panes y tus peces al Señor y Él multiplicará. Si tú dejas que Él tome tu corazón, el Señor te bendecirá y la vida Él te dará. Trae tus panes y tus peces al Señor y Él multiplicará. Trae tus panes y tus peces al Señor y Él multiplicará. Tenemos la oración final a cargo de la hermana Lady del Río y la bendición apostólica por nuestro pastor. Oremos, hermanos. Amoroso Dios, muchas gracias te damos por darnos el privilegio de haber estado aquí, Señor, en tu casa para alabar y bendecir tu nombre. Te rogamos, oh Señor, que tú recibas cada uno de los puntos de este orden, que cada uno de tus hijos, Señor, ha elevado a ti con un corazón agradecido.
Aumenta, Señor, nuestro gozo, aumenta, Señor, nuestra fe en ti. Danos sabiduría, oh Padre, para conducirnos. Ayúdanos a poner en el centro, Señor, tu palabra, para que seamos guiados, Señor, conforme a tu voluntad. Danos un corazón humilde, un corazón enseñable. Te pedimos, Señor, por cada uno de los miembros de esta tu iglesia, aquellos que pudieron darse cita, pero también aquellos que no, por alguna situación de salud, por alguna situación, problemas familiares, problemas de desempleo, Señor. Tú lo conoces todo, Señor. Te pedimos por cada uno de los ministros, ancianos, diáconos. Todos te necesitamos, Señor, y te rogamos que sigas confirmando, Señor, tu plan, tu voluntad, Señor, en nuestras vidas. Te pedimos también, Señor, en esta hora por la vida de todos nuestros hermanos que pasan por situaciones difíciles, que están en contextos de persecución, donde es difícil la alabanza y la proclamación del Evangelio. Te rogamos por la iglesia perseguida y también te pedimos por nuestros hermanos que están en otras partes del mundo compartiendo el Evangelio, en especial por la hermana Lesbia Torres Mondragón y también, Señor, por la familia Melo Peña, de quien tú tienes cuidado, Señor, y a quienes tú les permites, Señor, tener el privilegio, Señor, de poder estar en otros lugares, Señor, para hablar de ti, de la esperanza que hay en ti y de la esperanza, Señor, que nosotros tenemos en ti. Agradecidos estamos, Señor, por todo, por tanta paciencia, por tanta misericordia. Te rogamos, Señor, por nuestras familias y que al llegar, Señor, a casa podamos seguir conversando, platicando de lo que tú nos has hablado el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.